Dios le bendiga en este día precioso que ha hecho el Señor para todos nosotros. Les saludamos, les abrazamos. Este es su amigo, su hermano, un servidor, el pastor Luis Morales, aquí desde la ciudad de San Antonio, Texas, aquí compartiendo las escrituras, compartiendo el consejo de la palabra del Señor día tras día durante este mes de septiembre, celebrando, ¿verdad?, el mes de la Biblia. Así que en este precioso día quiero comenzar con unas palabras de oración. Así que acompáñeme para que así nos nos depositemos en las manos del Señor. Señor, una vez más te damos gracias, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos porque tú eres Dios y no hay otro como tú. En esta preciosa mañana o en este día que has creado, Señor amado, te queremos dar las gracias por tu salvación que nos ofreces, Dios mío, cada día, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor amado. Y te pedimos en esta hora que tú prepares nuestros corazones, prepares nuestras mentes, prepares nuestros espíritus para recibir este consejo de tu palabra, Señor amado, que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Y yo sé, Dios mío, que esta tu palabra no va a tornar atrás vacía, sino va a ser el efecto por la cual ha sido enviada. A ti te damos las gracias y te damos también toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes, hoy es día 23 y vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Romanos, aquí tengo conmigo la Biblia, la carta a los Romanos. Si son tan amables, busque el capítulo 10, ¿verdad? Verso número 13. Voy a compartir solamente unos versículos con ustedes aquí. Gloria sea al Señor, para tenerlo como fundamento, como base, ¿verdad?, de esta reflexión, este estudio, este consejo en este precioso día. Romanos capítulo 10, verso 13 al 15 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Luego el versículo 14 comienza diciendo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, aleluya, de salvación. Quiero hablarte un poco, ¿verdad?, de aquí esta carta a los romanos. Estamos hablando de el autor de esta carta es el apóstol Pablo, ¿verdad? Y él les escribe a los cristianos romanos, a los cristianos, ¿verdad?, gentiles que residen en Roma y que se han convertido a Cristo. Que ahora están en los caminos del Señor. Así que si usted analiza y si usted quiere estudiar luego con mucho detenimiento esta carta a los romanos, te vas a dar cuenta que de alguna manera se puede dividir en dos partes. Una parte trata, ¿verdad?, en los primeros capítulos, creo que del 1 hasta el 11, habla e instruye sobre temas doctrinales, temas, ¿verdad?, más personales que tratan, por ejemplo, con el plan de salvación, tratan con la caída, tratan con el pecado, tratan, gloria sea al Señor, con la fe, tratan con la justicia, tratan con la gracia, gloria sea al Señor, pero también tratan, gloria sea al Señor, con un mensaje de salvación para que entendamos, ¿verdad?, para que estos destinarios y nosotros que hoy día estamos leyendo y tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y la estudiamos, nos vamos a dar cuenta que hay un mensaje envuelto, un mensaje de salvación para todos aquellos que leemos. Y la segunda parte se trata de lo que es la práctica, a través de exhortaciones, a través de consejos,
acerca de los deberes cristianos, ¿verdad? Que nosotros debemos de fungir, debemos de cumplir, debemos de estar haciendo, ¿verdad? Cuando ya somos cristianos y pertenecemos al cuerpo de Cristo. Así que esta gente, recordemos, no eran judíos. Esta gente cristiana que estaban en el evangelio ahora eran gente gentil, gloria sea el Señor. Entonces, por esa razón, Pablo, ¿verdad?, es movido por el Espíritu para enseñarles, para comenzar a hablarles desde cero, desde el fundamento, desde la base, gloria sea el Señor, en la palabra del Señor, para que se dieran cuenta, conocieran quién era Jesús, conocieran la condición en el estado que está el hombre, ¿verdad? Y la necesidad, gloria sea el Señor, de escuchar la palabra de Dios, de la necesidad de que entendieran que necesitaban salvación, porque el hombre, la humanidad, estaba completamente perdido sin el Señor. Así que Pablo comienza a hacer todas estas instrucciones, este tipo de enseñanza de la palabra del Señor. Pero antes de comenzar, Pablo hace una declaración en el capítulo número 1 de esta carta a los Romanos, versículos 16 y 17, de esta manera. Y él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, así como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oye, esta última parte de este versículo me recuerda al profeta Habacuc, ¿verdad? Cuando en algún momento dijo: el justo, mas el justo por la fe vivirá. Así que en esta carta a los romanos también nos vamos a dar cuenta que este autor, el apóstol Pablo, es un gran ejemplo. Es un gran testimonio, gloria sea el Señor, de que las escrituras nos están dando de un personaje que yo creo que es digno de imitar, que es digno a seguir, porque tiene un compromiso bien fiel para con el Señor. Y yo creo que es digno de admirar, es digno de reconocer y hasta es digno de imitar. Así que en este día quiero compartir, de acuerdo al versículo que acabamos de leer, gloria sea el Señor, quiero compartir contigo, a manera de mis puntos de desarrollo de este estudio, 3 preguntas que quiero que realmente las analicemos, las pensemos bien y que nos ayuden, ¿verdad?, a desarrollar un estudio que haga un efecto en nuestros corazones y despierte nuestros espíritus, gloria sea el Señor. La manera, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos ver el evangelio y podemos ver la necesidad que hay en este mundo. Y el tema que quiero compartir con ustedes en este día es la necesidad de predicar el evangelio. La necesidad de predicar el evangelio. Hay una necesidad. Hay una necesidad que todavía, gloria sea al Señor, no ha sido saciada. Y en esta porción, en esta escritura de la carta a los Romanos, capítulo 10, que quiero compartir con ustedes en este día, la primera parte de ese versículo número 14 dice: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque recordemos, el versículo anterior dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero entonces rápidamente nos confronta con una pregunta, nos desafía con una pregunta en el próximo versículo. Pero ¿y entonces cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Quiero compartir en este primer punto 2 maneras, ¿verdad? Tal vez existen muchas más, pero yo quiero compartir 2 de manera, ¿verdad?, de cómo podemos explicar y cómo podemos comenzar a despertar
despedazar, esta pregunta de cómo invocarán en aquel en el cual no han creído. Entonces, una de las cosas que usted y yo debemos de entender es que hay dos maneras de las que voy a compartir contigo, que podemos ver a través de la humanidad de que la gente cree. La gente puede creer al instante, simplemente escuchando, simplemente oyendo, simplemente recibiendo el mensaje de la palabra. Al instante pueden creer. Al instante puede haber una transformación. Al instante puede haber un cambio radical en las vidas de muchos, gloria sea al Señor. Pero también a otros les toma tiempo. Tal vez a otros o a muchos otros hay que dedicarles más tiempo para que crean, para que se convenzan y para que se conviertan. Entonces, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, esta humanidad completa, el mundo entero, ¿verdad? Y estamos hablando en una área, ¿verdad? Excepto aquellos lugares como, por ejemplo, la Ventana 1040, que todavía el evangelio no ha llegado, ¿verdad? A muchos lugares, pero la mayor parte de este mundo, de esta humanidad, hermanos, persona que me está escuchando, está saturada por la palabra del Señor. Está saturada de escuchar la palabra del Señor por la radio, por la televisión, por el internet, a través de los teléfonos, a través de las calles, de las plazas, de eventos al aire libre, servicios evangelísticos, campañas evangelísticas, avivamientos que se hacen en las comunidades, evangelismo que se hace personal, gloria sea al Señor, donde la gente está saturada en los santuarios, en las casas del Señor. Mira, hermano, y entre otras áreas que tal vez usted le puede venir a la mente, esta humanidad ya ha sido saturada y sabe y conoce y ha escuchado un poco del mensaje de Dios. Ahora, me da una alegría el saber que, y podemos expresar, ¿verdad?, un gloria a Dios muy grande, el saber que a través de estos métodos, a través de esta saturación de la palabra, del mensaje del Evangelio de Jesucristo, de las buenas nuevas, han habido muchos que han creído al momento, han habido muchos que han creído, gloria sea al Señor, en el tiempo, han habido personas, gloria sea al Señor, que las podemos ver que todavía están firmes y siguen firmes en los caminos del Señor. Gloria al Señor por eso. Gloria a Dios por aquellos, gloria sea al Señor, que han creído en el Evangelio, aleluya. Pero yo creo que en estos tiempos en el que vivimos, difíciles, tan duros, con tanta duda, con tantos bombardeos del enemigo, porque recordemos, Jesucristo vino para buscar lo que se había perdido. Jesucristo vino para dar salvación. Jesucristo vino para reconciliar al Creador con su criatura. Entonces, el enemigo vino a matar, destruir, robar. Entonces, el enemigo no va a descansar, no va a dejar que nosotros, ¿verdad?, a través del mensaje del Evangelio de Jesucristo podamos compartirlo con otros y otros que vengan al conocimiento del Señor. El enemigo siempre va a levantarse en contra, aleluya. Así que yo creo que ya uno de los métodos que se utilizaba antes de simplemente escuchar o predicar la palabra o enseñar la palabra en las calles, en campañas al aire libre, yo creo que sí, todavía trajo resultado en un pasado y todavía yo creo que sigue trayendo resultado en este tiempo, gloria sea al Señor. Pero ¿qué tal? ¿Qué pasaría si usted y yo nos tomáramos el tiempo de no solamente pensar que hay personas que van a recibir el mensaje o van a creer en el mensaje al instante, y si tomamos de nuestro tiempo, si sacrificamos de nuestro tiempo para darle tiempo, para darle espacio, para pasar horas, gloria sea al Señor, enseñando quién es Jesucristo? Porque acuérdense, la palabra del Señor, la primera pregunta es: ¿cómo invocarán
en el cual no han creído. Entonces, usted y yo como iglesia, usted y yo como el cuerpo de Cristo, usted y yo como los mensajeros de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, tenemos que buscar la manera de que si algunos no todavía, o si muchos todavía no han querido creer simplemente con el oír, pues entonces yo tengo que buscar la manera de sacrificar tiempo, pasar tiempo, gloria sea el Señor, para enseñarles, sentarme con ellos, educarlos, sentarme con ellos, prepararlos, sentarme con ellos, presentarles la palabra de Dios, abrir la palabra de Dios y educarlos por la palabra de Dios, para que entonces se den cuenta y aprendan a quién realmente deben de invocar. Gloria sea al Señor. No estoy hablando de abrir la palabra y comenzar a predicarles. Comenzar a predicarles de un cielo, comenzar a predicarles de un infierno. No. Comienza a predicarles lo básico. Comienza a predicarles, a enseñarles lo básico. Óigame, lo básico. ¿Qué es lo básico? Jesucristo vino para entregar su vida en la cruz del Calvario para salvación. ¿Por qué salvación? Porque en el hombre existe una naturaleza de pecado que necesita, aleluya, el hombre necesita salvación. Hay una necesidad de salvación porque por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Así que eso tal vez una persona podría escucharlo en un mensaje que a veces nosotros como predicadores predicamos, gloria sea al Señor, pero tal vez hay muchas preguntas, tal vez hay muchas dudas, gloria sea al Señor, que tal vez en un mensaje, en una predicación, nadie se atrevería a levantar la mano, gloria sea al Señor, pero si dedicamos el tiempo para sentarnos, para educar a estas personas y enseñarles por la palabra, gloria sea al Señor, y que si tienen alguna pregunta, contestárselas por la palabra, gloria sea al Señor. Esto es como llevarlos de la mano, caminar de la mano con ellos. Si se caen, levantarlos. Si tienen una herida porque se cayeron, pues entonces buscar la manera de cómo sanar, cómo curar esa herida, gloria sea al Señor, porque queremos tener cuidado. Esto yo lo comparo con la crianza de nuestros propios hijos. Es un proceso. Nuestros hijos hay que educarlos, se nos caen y los levantamos y les volvemos a enseñar nuevamente. Y si se caen y tienen una herida, se las tratamos de curar, se las vendamos, ¿verdad? Le ponemos una cremita, una curita, un paño, un pedazo de algo para cubrir, ¿verdad? Para que no se infecte. Entonces los llevamos de la mano, los tomamos de la mano y los llevamos paso por paso. Pues entonces hay personas que necesitan esta atención, necesitan este cuidado, gloria sea al Señor. Y aunque parezca un proceso difícil, aunque parezca un proceso que tomará mucho tiempo, del cual tal vez nosotros nos pensábamos, gloria sea al Señor, pero ¿sabes qué? Vamos a tener un resultado. Vamos a tener un mejor y un mayor resultado que simplemente el predicarle la palabra y dejarlos en el aire. No, si usted y yo pasamos tiempo, si dedicamos tiempo para educarlos, para enseñarlos en la palabra del Señor, yo creo que tendríamos un mejor resultado. Mire, hermano, esto es como si usted dijera, así como el apóstol Pablo dijo en cierta ocasión, creo que con los Gálatas, si mi mente no me falla. Óigame, yo creo que hasta con dolores los he parido, gloria sea al Señor, porque Pablo se los había ganado para Cristo, gloria sea al Señor. Es como los había parido como sus hijos espirituales, gloria sea al Señor. Y él no iba a permitir que nada ni nadie se los robara, se los apartara, ¿verdad? O los desviaran del verdadero evangelio de la fe en Jesucristo. Pues yo creo que con estas personas, usted y yo deberíamos de hacer lo mismo, gloria sea al Señor. Aunque nos duela,
aunque tengamos dolores de parto, gloria sea al Señor, pero qué maravilloso es para una mujer, aleluya, que cuando tiene la criatura en sus manos, se olvidó de los dolores, se olvidó de las complicaciones, porque ya tiene el resultado en sus manos, aleluya, y ya hay una alegría, ya hay un gozo, porque ahora lo puede ver, lo puede besar, ¿verdad? Pues entonces para nosotros, ¿verdad?, aplicándolo al evangelio, aplicándolo al tiempo que le vamos a dedicar a estas personas, aunque nos cueste, aunque nos duela con dolores parirlos, gloria sea el Señor, pero déjame decirte que cuando nacen, aleluya, como nuevas criaturas en el evangelio de Jesucristo, entonces habrá gozo, entonces habrá alegría, gloria sea el Señor, porque ya, aleluya, entendieron, ya conocen, aleluya, a quién van a invocar en momentos de necesidad, gloria sea el Señor, a quién van a invocar, aleluya, para cuando oren, para cuando clamen, para cuando intercedan. Pero si no han creído, gloria sea el Señor, en alguien, ¿cómo van a invocarlo? Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea, gloria sea el Señor, predicar el evangelio de Cristo, predicar las buenas nuevas de salvación. Iglesia, este trabajo nos corresponde a nosotros. Líderes, este trabajo nos corresponde a nosotros. Miembros de la iglesia que ya tienen conocimiento, que ya llevan años en el evangelio. Ya es tiempo, gloria sea al Señor, de educar a personas, aleluya, para que sepan por la palabra a quién entonces tienen que invocar cuando claman. Por eso nos debemos de dar cuenta que en estos tiempos, no solamente en estos tiempos que Pablo escribió a estos romanos, sino aún en este siglo en el que usted y yo vivimos, todavía hay una grande necesidad de seguir predicando el evangelio. La próxima pregunta dentro de este mismo versículo dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Óigame, aquí se está poniendo esto mucho mejor. Aquí se está poniendo esto, tal vez usted me dirá, hasta más complicado. Aleluya. Pero mire, en esta parte de esta pregunta no solamente ya nos dimos cuenta la grande necesidad que hay de predicar el evangelio, de que gente sepa a quién van a invocar, de que la gente sepa y crea, aleluya, en alguien para que puedan invocarlo, sino que en esta pregunta, gloria sea al Señor, yo creo que hay un reto, hay un desafío, hay un encontronazo muy grande, gloria sea al Señor, que la palabra nos está enseñando, de que no solamente hay necesidad de que alguien crea para que invoque, sino que ahora hay una grande necesidad de encontrar o conseguir quienes sean los que prediquen este mensaje. Y yo creo que esta es una cachetada para todos nosotros. La iglesia de Jesucristo, gloria sea al Señor. Ahora es más que nunca, ahora más que nunca. Yo creo que nosotros como líderes tenemos que seguir educando, seguir, gloria sea al Señor, preparando, seguir equipando, gloria sea al Señor. Nos debemos de preocupar por preparar a mensajeros, preparar, gloria sea al Señor, a predicadores, preparar, gloria sea al Señor, a maestros, preparar a educadores, preparar evangelistas, preparar gente llena del conocimiento de Dios, llena del poder del Espíritu Santo, para que compartan el mensaje de las buenas nuevas de salvación que tanta necesidad hay en estos tiempos, gloria sea al Señor. No de escuchar, no simplemente de que prediquemos al aire o a los cuatro vientos, sino que tomemos y pasemos el tiempo y nos sentemos persona con persona y educarlos por la palabra. Óigame, aleluya. La Biblia es muy clara. La Biblia dice que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. El Señor decía: voy a rogar al Dios de la mies para que envíe obreros. Aleluya. Y yo creo que eso es lo que debemos de hacer nosotros. Aleluya. Y no solamente hacer nosotros, sino decirle al Señor: Señor,
aquí yo estoy. Señor, úsame a mí, Señor. Yo quiero prepararme, Señor. Yo quiero educarme, Señor. Yo quiero meterme en la palabra porque yo quiero que tú me uses como instrumento, como vasija de honra o como vaso, aleluya, de bendición para aquellos que tanto necesitan. Gloria sea el Señor. Así que oremos para que el Señor levante obreros, aleluya, para que prediquen, gloria sea al Señor, porque hay una grande necesidad, gloria sea al Señor, de que la gente, aleluya, no saben quién creer. La gente no saben quién invocar porque hay tantas cosas, hay tantas religiones, hay tantas doctrinas, hay tantas cosas que existen hoy día, que hay tanta confusión y no conocemos el verdadero evangelio, no conocemos al Dios de la Escritura, no conocemos al Dios de los milagros, no conocemos al Dios de amor, no conocemos al Dios de misericordia, aleluya, porque no nos preocupamos, porque solamente tal vez me preocupo yo por llenarme, me preocupo yo, gloria sea al Señor, por abastecerme, me preocupo yo, aleluya, porque mi vida sea saciada, aleluya. Pero ¿sabes qué? Aleluya, no solamente nos podemos preocupar por nosotros, aleluya, tenemos que también preocuparnos por aquellos que necesitan, por aquellos que tienen necesidad, por aquellos que tienen hambre, por aquellos que tienen sed, aleluya, y que tal vez no pueden hacerlo solo, pues Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado, Dios nos ha seleccionado. El Señor, aleluya, nos da una tarea. El Señor nos dijo en su palabra: yo les di una tarea, yo les di una encomienda, yo les di un mandato, gloria sea el Señor. ¿Y qué es este mandato? ¿Y qué es esta comisión? ¿Y cuál es esta tarea? Gloria sea el Señor, aleluya. La palabra del Señor dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, aleluya. ¿Qué es lo que tienen que guardar? Todas estas cosas que os he enseñado y os he mandado, aleluya, para que sepan que he aquí, dice el Señor Jesucristo, para que estos que escuchen, estos que crean, estos que comiencen a invocar, crean, aleluya, de que yo voy a estar con ellos, voy a estar con vosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, aleluya. Marcos lo pone de esta manera: les dijo el Señor: id, aleluya, por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no será condenado, aleluya. Así que usted y yo un día estaremos frente al Señor, un día estaremos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, un día estaremos frente al majestuoso Dios, frente al que es santo, santo y santo, aleluya, aquel que es el alfa, a quien el que es el omega, aleluya, el principio, el fin, el primero y el último. Un día estaremos frente a él, gloria sea el Señor, y él nos preguntará, aleluya: ¿qué hiciste con la misión que te dejé? Óigame, yo no quiero salir avergonzado de su presencia. Yo no quiero salir con lágrimas de su presencia. Yo no quiero salir con lloro ante su presencia, aleluya. Al contrario, déjame decirte, aleluya, yo quiero que él me diga: oh, bien hecho, mi siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, entra, entra en el gozo de tu Señor, aleluya. Así que hay trabajo que hacer, hay, aleluya, tarea que hacer, hay una comisión que hacer, hay una encomienda que hacer. Así que preparémonos, porque aunque hayan o no hayan, aleluya, quien predique, este evangelio se tiene que seguir predicando a toda criatura, y esto es hasta que Cristo venga, aleluya. Termino con esta pregunta dentro de este mismo verso. Entonces, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Oiga, déjame decirte que cuando las personas son educadas, cuando las personas se preparan, gloria sea al Señor,
entonces los podemos enviar a hacer el trabajo de Dios. Yo no estoy diciendo, gloria sea el Señor, que tenemos que conocernos la escritura completa desde Génesis a Apocalipsis de memoria. Yo no estoy diciendo, gloria sea el Señor, que tenemos que aprendernos 20 capítulos de memoria para poder predicar, para poder estar listos, gloria sea el Señor. Porque déjame decirte, aleluya, solamente con el testimonio de lo que ha hecho el Señor en nosotros, puede ser impactante para otros, para que otros puedan venir a la salvación. Lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas lo podemos testificar, lo podemos compartir con otros, y a otros les puede servir como para salvación, aleluya. Pero déjame decirte también, no solamente con el testificar de lo que ha hecho el Señor haríamos un trabajo completo y efectivo, gloria sea al Señor. No, el Señor quiere que conozcamos su palabra. El Señor quiere que profundicemos en su palabra. El Señor quiere que estudiemos y escudriñemos su palabra, gloria sea al Señor, porque entonces imagínate, si el testimonio de lo que ha hecho el Señor en mi vida o en su vida va acompañado, aleluya, con fundamento de la palabra, con fundamento escritural, con fundamento, gloria sea al Señor. Oh, maravilloso es el Señor de las Sagradas Escrituras. Yo creo que usted y yo vamos a tener un mejor resultado, aleluya. Yo no estoy diciendo que te tienes que quedar 2 a 5 años educándote en la palabra para que entonces después puedas estar listo y salir, aleluya, a predicar este evangelio a toda criatura. No. Al instante en que tú tengas conocimiento de la palabra, oh, gloria sea al Señor, y lo acompañes con lo que Dios ha hecho, con lo que Jesucristo ha hecho con tu vida, es suficiente. Sí es importante seguir preparándonos, porque este mundo, esta humanidad, esta sociedad en la cual vivimos tiene muchas preguntas, tiene muchas confusiones, no saben quién creer, no saben quién invocar, nadie les ha educado, nadie les ha enseñado correctamente, y para ese tipo de preguntas usted y yo nos debemos de preocupar, aleluya, para profundizar, estudiar, escudriñar las escrituras, para que cuando vengan ese tipo de preguntas tengamos cómo, aleluya, nosotros poder responder a ese tipo de incertidumbres que hay en esta humanidad, gloria sea al Señor. Así que yo creo que hemos sido llamados en un tiempo tal vez difícil, tal vez un tiempo crucial, gloria sea al Señor, pero al mismo tiempo un tiempo que Dios ha determinado que usted y yo fuésemos los instrumentos de Dios para llevar, este mensaje del evangelio a toda criatura, aleluya, y que podamos hacer un mejor trabajo, que podamos hacer un mejor desempeño, gloria sea al Señor, porque este mundo necesita, hay una grande necesidad, gloria sea al Señor, de predicar el evangelio. Déjame decirte, gloria sea al Señor, la importancia del ser lleno del Espíritu Santo. La importancia del cumplir primeramente nosotros con la palabra del Señor y luego poder ir a compartirlo con otros, gloria sea al Señor. El apóstol Pablo lo vemos en las Escrituras, gloria sea al Señor, en su experiencia de conversión. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? Luego que tuvo la experiencia, quedó ciego. Luego el Señor llama a un hombre llamado Ananías, gloria sea al Señor, para que vaya donde Saulo en aquel entonces, gloria sea al Señor, porque Dios le dijo a Ananías, porque instrumento, aleluya, instrumento de honra me es aleluya. Así que Dios ya sabía lo que iba a hacer con Saulo, aleluya, aquel que conocemos ahora como Pablo, gloria sea al Señor. Pero la Escritura dice, gloria sea al Señor, que después de la experiencia, después que Ananías llegó a donde Saulo, aleluya, Saulo, gloria sea al Señor, dice la palabra, fue lleno del poder del Espíritu Santo y se bautizó en las aguas, aleluya. Así que todo, aleluya, el llamado, la comisión,
fue directa del Dios de los cielos, fue directa del mismo Jesucristo, aleluya. Así que es importante antes también de salir el ser lleno del poder del Espíritu Santo, el ser lleno de la palabra del Señor, el cumplir con las ordenanzas que tal vez en un futuro nosotros mismos vamos a enseñar, aleluya. Porque imagínense, aleluya, con qué moral vamos a predicar cuando hablamos de la misión, de la gran comisión de ir, predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Imagínense que usted y yo vamos a predicar la palabra del Señor y nos pregunten: ¿y usted es bautizado? Y le digamos: no, todavía. Entonces, ¿con qué moral? Entonces nosotros tenemos que educarnos, nosotros tenemos que comenzar a vivir, a manifestar estas escrituras en nuestras vidas personales, para que cuando vayamos a compartir el evangelio con otro, tengamos la moral, tengamos el respaldo, tengamos el backup, aleluya, de la misma palabra y sobre todo del Señor, para que la gente pueda, aleluya, no solo con mi testimonio, sino por la palabra, entiendas, aleluya, que tienen una necesidad de salvación, que tienen una necesidad de acercarse a los pies del Señor, aleluya. Así que en esta preciosa tarde, en este día del Señor, aleluya, yo no sé cuál ha sido tu experiencia. Yo no sé cómo fue tu experiencia de salvación, de conversión. Yo no sé cómo ha sido tu experiencia de desarrollo, de educación, ¿verdad? Y hablo aún a miembros, gloria sea el Señor, de nuestra casa, pero también hablo directamente a personas que me están escuchando que no son de la casa de Palm Heights. Algo usted y yo debemos de hacer. Algo usted y yo debemos de estar haciendo ya. En un proceso debemos de estar. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos quedarnos, gloria sea el Señor, con los brazos cruzados sin hacer nada. No. Algo ya debemos de estar haciendo si estamos en Cristo. Si hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, algo debemos de estar haciendo. Debemos que estar en una de estas tres etapas debemos de estar ya. Una, debemos de estar ya educándonos, preparándonos, instruyéndonos en la palabra del Señor. O número dos, ya, gloria sea el Señor, deberías de estar listo para que, aleluya, oh gloria sea el Señor, ya deberías de estar listo para predicar el evangelio de Jesucristo. Ya puedes compartir las buenas nuevas de salvación, gloria sea el Señor, aleluya. Y ya tercero, ya vas a estar listo para, mira, que te envíen a diferentes lugares, que el Espíritu Santo se manifieste sobre tu vida y te mueva y te guíe y te lleve aquí, gloria sea el Señor, así como hizo con Pablo, estando un día adorando en el templo, aleluya, en el santuario, adorando y ministrando, alabando y gozándose en el Señor. De momento el Espíritu Santo habla y dice: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he escogido y llamado. Oh, gloria sea el Señor, que en este tiempo, aleluya, en que nosotros busquemos, en que nosotros nos preparemos, en que nosotros nos eduquemos y estemos en la casa del Señor, adorando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se manifieste Dios, que se manifieste el Espíritu Santo y comience a hablar a la iglesia y comience, aleluya, a declarar palabras sobre la iglesia. Sepárame a María, sepárame a Pedro, sepárame a José, sepárame, aleluya, a Norma, sepárame a Juan, sepárame a Pablo, gloria sea el Señor, porque los tengo, porque los quiero llevar a ciertos lugares, aleluya, porque ya estamos preparados, porque cuando Dios hace estas cosas es que Él sabe que usted ya y yo estamos listos para compartir el evangelio y hemos entendido la gran necesidad que hay en estos tiempos de predicar el evangelio. Recordemos eso bien, todavía hay una grande necesidad de predicar y enseñar el evangelio de Jesucristo. Por eso usted y yo nos tenemos que preparar y educar. Por eso usted y yo tenemos que entrarle, gloria sea al Señor, llenarnos y tener este conocimiento de la palabra de Dios, junto con mi testimonio,
junto con lo que el Señor ha hecho en mi vida, entonces ya estaremos listos, preparados para irnos persona a persona y tomar este tiempo de educarlos, prepararlos, para que entonces sepan en quién van a creer y a quién van a invocar, porque hubo alguien que se preocupó por enseñarles, hubo alguien que se preocupó por ir a predicarles y dejarles saber que el Señor es a quien debemos de invocar y creerle, porque entonces todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Volvámonos a la palabra. Volvámonos a la palabra de Dios. Vivamos la palabra. Obedezcamos la palabra del Señor. Y yo les aseguro que si usted no solamente tiene un conocimiento de la palabra, sino tiene una relación con el Dios de la palabra, su vida va a estar preparada. Su vida va a transformar a otros para que vengan al conocimiento de Cristo. Gracias, Señor, en este día, en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Porque en ella nos enseñas, en ella nos redarguyes, en ella nos instruyes en justicia, y en ella aprendemos a cómo debemos de comportarnos y dirigirnos delante de ti. Ayuda a aquellos que están listos para que salgan a predicar el Evangelio, que salgamos, Dios mío. Y aquellos que no, Dios mío, que puedan conocer, Dios mío, de ti y puedan creer en ti y puedan invocarte, para que cuando todos invoquemos siempre el nombre del Señor Jesucristo, seremos salvos para la gloria y la honra de tu nombre, en Jesús. Amén, amén y amén. Dios te guarde, Dios te bendiga. Hasta la próxima.